Muy buenos días, alumnos. El tema de hoy es Estados Unidos en el siglo XIX. El siglo XIX empieza en el año 1800 y termina en el año de 1899. Para empezar, vamos a ver dos ilustraciones. Bien, usted ya lo conoce ya, cuando se hizo la independencia de los Estados Unidos. Claro, son las 13 colonias, conformado por colonos ingleses. Aquí vemos las 13 colonias. Hay que tener en cuenta que la frontera natural, donde ustedes están apreciando con el cursor, vendría a ser los montes Apalaches. Los colonos solamente conocían esta zona, pero la parte oeste no lo conocían. Pero como aumentó la población, querían tener más recursos naturales. Esto los obligó a cruzar los montes Apalaches y conquistar el oeste. Pero hay que tener en cuenta que en el oeste vivían pueblos autóctonos de Estados Unidos. Otra ilustración. Bien, este es Estados Unidos de América. Aquí apreciamos los 50 estados. Ustedes saben que Estados Unidos es la primera potencia económica en el mundo. Pero desde que se inició Estados Unidos, ¿ha sido potencia económica? No, pero hay dos acontecimientos que han marcado este país para que sea primera potencia. Primero es la expansión territorial al oeste y segundo, la guerra de secesión. Ahí está, ya lo expliqué. Vamos primero con estos acontecimientos. La expansión territorial al oeste. Los indígenas, divididos en tribus como apaches, sioux, cherokee, cheyenne, comanches, habitaban en la parte oeste y sur del territorio norteamericano. Durante el siglo XIX, esta población tuvo que enfrentar la ocupación violenta de su territorio por parte de los colonos que vivían al este. Dos hechos tuvieron especial importancia en el proceso de expansión al oeste. La compra de territorios, sí. Estados Unidos compró territorios a Francia, a España y a Rusia. Vamos a ver aquí con el cursor Luisiana, el estado de Luisiana, que pertenecía a Francia. Lo compró en el año de 1803. Después Alaska, que está al norte, ya con frontera con Canadá, lo compró a Rusia en 1867. Y por esos mismos años, a España lo compró la península de Florida. Después vamos a apreciar la guerra contra México, que empezó en 1846 y terminó en el año de 1848, que permitió apropiarse por la fuerza los territorios que antes pertenecían a México, de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah. México perdió estos territorios en esta guerra. La expansión hacia el oeste duplicó el territorio de Estados Unidos y permitió aprovechar muchas tierras para fines económicos, donde en la cual pues se va a realizar la agricultura y la ganadería. Otro acontecimiento vendría a ser la guerra de secesión, la guerra entre los estados del norte con los estados del sur. En ese tiempo gobernaba Estados Unidos el abogado y político Abraham Lincoln. Aquí tenemos en la ilustración que gobernó en 1861 hasta su asesinato en el año de 1865.
Durante el siglo XIX se produjo una marcada rivalidad entre los estados del norte y los estados del sur. Aquí en esta ilustración ustedes van a apreciar los estados del norte, están de color azul. Vean ustedes en el este, a Kansas tenemos aquí, y al oeste tenemos a Oregon y a California. Y los estados del sur, o estados confederados, que ustedes están apreciando ahí, de un color oscuro, un color plomo, que vendrían a ser los estados del sur. Los estados del norte, cada vez más industrializados, fueron partidarios de la abolición de la esclavitud. Y los estados del sur, dedicados a las actividades agrícolas, fueron férreos defensores de la esclavitud. Claro, si los estados del sur eran agricultores, necesitaban a los esclavos para poder realizar esta labor. El conflicto desembocó en una guerra civil desde 1861 hasta 1865, mediante la cual los estados sureños pretendían separarse de la Unión y formar un país aparte. El resultado final fue favorable a los partidarios de la Unión, es decir, los estados del norte. Se abolió la esclavitud y se mantuvo la unidad del país. Miren ustedes la ilustración, hay el enfrentamiento entre los estados del norte y los estados del sur. Bien, alumnos, tenemos las actividades. Primera pregunta, ¿qué eran los apaches? 2. ¿Cómo se originó el estado de Alaska? 3. Menciona las consecuencias de la guerra de secesión. 4. Realizar la biografía de Abraham Lincoln. 5. Ilustrar. Bien, Abraham Lincoln y el mapa político de Estados Unidos. Gracias, alumnos.